días, mis hermanos. Hoy estamos preparados, transmitiendo desde otra ubicación. Pues transmitimos de donde nos agarra la vida. Aquí trato de acomodarme lo mejor que pueda, pero a veces no crean que hay muchas condiciones. Hay muchos pajaritos, no sé si los oyen, que seguramente están alabando a Dios. Ya llegaron los primeros. Vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo estamos esta mañana? 27 de febrero. 27 de febrero. Y son las 8:01. Vamos a ver. Aquí. A ver si estoy. Sí, aquí está. Algo que descubrí es que si yo no puedo ver la transmisión en mi tableta, entonces a algunos, no sé por qué, no les sale. Pero sí, aquí la puedo ver, entonces significa que sí la pueden ver todos. Aquí estamos. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por este día. Eres bueno, Señor, eres bueno con nosotros. Nos enseñas, nos instruyes, nos cuidas, nos animas, nos levantas, nos fortaleces. Eres nuestro soporte, nuestro sostén, nuestro castillo fuerte. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te honramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, aquí estamos. Vamos a iniciar. Vamos a irnos a nuestra Biblia. Hoy estamos leyendo, creo que dijimos 20 y 21. Vamos a ver qué dijimos. Ay, perdón, es que llegué corriendo. 20 y 21, sí, efectivamente. Dejen acomodarme aquí, 20 y 21. Fíjense, ya venimos hablando como Saúl ya está en una crisis emocional muy, muy profunda. Ya está en un descontrol su vida porque se siente todo estresado, se siente perseguido, tiene miedo, tiene celos. Ya ayer hablábamos en la clase de los jueves, estábamos hablando de la enfermedad emocional y mental que sufrió Saúl y que cayó en una espiral de conflictos emocionales y cayó en paranoia, y bueno, tuvo toda clase de problemas y conflictos. Pero David lo sufrió también. David también sufrió ese tiempo. Pero fíjense que cada situación que David vivió fue parte de su entrenamiento. Porque todo lo que pasa en nuestra vida, todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, bueno, malo, feo, bonito, todo lo que pasa en nuestra vida es parte de un entrenamiento que Dios tiene para nosotros, donde Dios no lo manda, pero sí lo permite que atravieses por esa situación para que tú aprendas. Entonces, toda situación tiene algo que enseñarnos, todo. Siempre estamos aprendiendo. Y dice que David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán para decirle: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que él busque matarme? David buscó a su amigo. Siempre es bueno tener un amigo de confianza, siempre. Siempre es bueno tener un amigo con quien platicar y con quien ser
ser yo, sin máscaras, sin ningún tipo de apariencia, donde puedas abrir tu corazón y sacar lo que tienes aquí adentro. Porque a veces no puedes abrirte con cualquier persona. Y cuando tienes a alguien, por eso Dios te estableció los pastorados en las iglesias. Cuando tienes a alguien que puedes ir con esa persona y abrir tu corazón, es una terapia increíble. No importa que no seas psicólogo, simplemente el hecho de que te escuchen, de que puedas sacar lo que tienes aquí adentro. A veces lo que tenemos es una intoxicación de todo lo que pasa en nuestro interior y no hemos aprendido a sacarlo, y no hablamos y nos callamos y nos hacemos a los que no pasa nada, y te preguntan ¿cómo estás? ¿Qué contestas siempre? Bien. ¿Estás bien? Porque no puedes andar divulgando que estás mal tampoco. Pero David tenía a Jonatán y fue a buscarlo porque sentía esa necesidad de hablar con alguien, y le expresa lo que siente, y le expresa lo que le está pasando y la injusticia que él está viendo. Jonatán le contesta: no, Dios no lo quiera, no te matará. Ten en cuenta que mi padre no hace nada que sea o no importante sin comunicarnos. Es decir, mi papá me va a platicar cualquier cosa que esté pasando, porque todo lo que va a hacer o no va a hacer, sea importante o no sea importante, me lo platica. Entonces, está David vertiendo su alma y dándole a conocer sus temores, sus angustias, por lo que él sentía. Que esto es muy sano. Sacar lo que tienes es muy sano. Una cosa en los matrimonios, por ejemplo, es muy común, que la esposa se enoja. Nosotros estamos medio lentos para entender cosas, pero hay cosas que sí entendemos. Decimos: se me hace que sí está enojada, se me hace que sí. Y entonces uno inocentemente pregunta: ¿estás enojada? Y la esposa: no. ¿Qué tienes? Nada. David no se hizo así. Jonatán le escuchó, y David habló. Y David le dice: es que tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu estimación, y no querrá que lo sepas para evitarte un disgusto. Pero te juro por el Señor y por ti mismo que estoy a un paso de la muerte. Estaba en una angustia extrema. Este era el inicio de esa persecución salvaje que hizo Saúl contra David. Este era el inicio. Y Dios estaba preparando su carácter. A mí esto me encanta. Me encanta pensar y saber que Dios prepara nuestro carácter y nos hace fuertes, para que no te derribe cualquier soplido, para que no te derribe cualquier vientecito, para que no te derribe cualquier tormenta, para que tú te mantengas firme, fuerte. Y apenas estaba iniciando la persecución. Y me encanta ver que, por ejemplo, en el Salmo 3, cuando ya tenía tiempo Saúl persiguiendo a David, David escribe y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y ese salmo lo escribe cuando lo estaban persiguiendo también. Es decir, que ya estaba curtido, estaba curado en espanto, ya se había acostado en el petate del muerto, ya no le asustaba nada, ya podía descansar, ya podía dormir. Porque cuando te acostumbras o cuando te fortaleces en el carácter, no te va a derribar cualquier problema, porque sabes que lo puedes superar. Entonces David y Jonatán tenían este pacto,
y dice, mira, yo te voy a decir todo lo que ocurra o todo lo que pase con mi papá. Te voy a avisar. Dice, si tu padre pregunta por mí, le dice David a Jonatán, dile que yo te pedí con... porque era una fiesta, era una de las festividades de las fiestas judías que iban a celebrar. Y en esta festividad, en el primer día no iba a estar David, ni en el segundo día. Y dice David, en el segundo día, tu papá va a preguntar por mí. Y ahí es donde vamos a saber si está enojado o está contento o está tranquilo. Estaban sondeando la situación para saber si David podía ir a presentarse con Saúl o no podía ir a presentarse. Y dice, mira, versículo 5, mañana es la fiesta de la luna nueva y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Y si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí con urgencia permiso para ir a mi pueblo, a Belén, porque toda mi familia celebra allí el sacrificio anual. Esa era la situación. David le dice a Jonatán, no voy a presentarme en el primer día, ni en el segundo día. Y si tu padre contesta que está bien, quiere decir que puedo estar tranquilo, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacerme daño. Todavía no sabía David la condición en la que estaba. Fue muy prudente de David sondear el asunto para saber cómo estaba la situación. Porque no te debes de exponer inútilmente a una situación difícil. No debes de exponerte. Si ya sabes que te lastiman, si ya sabes que te hacen daño, si ya sabes que te tratan mal, si ya sabes que buscan tu mal, pues ¿para qué te pones ahí de pechito? Mantienes tu distancia y te conduces con prudencia. Dice, así que hazme este favor, ya que soy tu servidor, David hablándole a Jonatán, y nos hemos jurado amistad ante el Señor. Ahora bien, si la culpa es mía, mátame tú mismo. No es necesario que me lleves ante tu padre. No pienses tal cosa, le dice Jonatán. Parece telenovela, ¿no? ¿Verdad? Pero no, fue la vida real. Si llego a saber que mi padre está resuelto a hacerte mal, te lo comunicaré. Y están en este entendido. Y fraguan un plan para poder avisarle cómo estaba la condición de Saúl. Dice, yo voy a salir con mi ayudante y voy a lanzar flechas y voy a pedirle a mi ayudante que vaya a buscarlas. Y digo, la flecha está más para acá, acércate más. Entonces esa será la señal de que mi padre no está enojado. Pero si yo la lanzo lejos y le digo, ve más allá, significa que mi papá sí te quiere matar. Quedan en este entendido, y aquí hacen un juramento diferente. Este juramento también está muy bonito porque dice, no dejes de ser bondadoso con mi familia, que el Señor les pida cuentas a tus enemigos y los destruya por completo. De esta manera Jonatán hizo pacto con David. O sea, quedaron de acuerdo para que si Jonatán le pasaba algo, David iba a cuidar de la descendencia de Jonatán. Y esto ocurrió más tarde con Mefiboset. Ocurrió más tarde porque Jonatán, una canción muy viejita que hay, que David preguntó si había alguien de la familia de Jonatán para hacer misericordia con ellos.
cuando ya David era rey. David cumpliendo hasta el último día su promesa que le hizo a Jonatán. Aquí es donde inicia la promesa. Fíjate que en la Biblia son muy importantes los pactos, y en la Biblia son muy importantes los compromisos. Hay muchos principios en todas estas historias, pequeñas perlas, pequeñas pepitas de oro que nos enseñan a cómo vivir bien. Y en la Biblia hay muchos pactos, y estos pactos era muy importante cumplirlos. A Dios le agrada mucho que seamos personas que cumplen su palabra y que cumplen sus pactos. En la Biblia es muy importante esto. Por eso me gusta mucho la canción de Marcos Witt, que habla de Dios de pactos, porque Dios es un Dios de pactos. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido muchos pactos que Dios hizo con el hombre. Ahora, en este tiempo, tenemos el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Pero escribe David en uno de los salmos y dice que bienaventurado es el hombre que cumple su palabra, aún que cumple su promesa, aún en su propio deterioro, aún en contra de sus propios intereses. O sea, cuando tú quedas con algo, cuando tú prometes algo, tienes que cumplirlo sí o sí. Por eso es muy importante no prometer a la ligera. No prometer a la ligera. Uno de los pecados de Sedequías, eso lo vamos a ver más tarde en otra historia, pero una de las cosas graves que hizo Sedequías es que no cumplió el pacto que había hecho con Nabucodonosor. Y eso le fue tomado muy, muy en mal. No cumplir un pacto. Cuando tú quedas con algo, tienes que cumplirlo. Entonces, y por el cariño que Jonatán le tenía, volvió a hacerle el juramento, pues lo quería tanto como a sí mismo. Amistades fuertes, amistades leales, ser personas que respetamos. Si tú tienes un amigo o una amiga y por azares del destino, por alguna cosa, hay una separación o hay un distanciamiento, tienes que seguir respetando esa amistad que tú tenías. Y por la amistad que tuviste, mira, ninguna palabra negativa. Al contrario, si te distancias de alguien por cualquier cosa, tienes que seguir respetando y honrando a esa persona que en su tiempo te bendijo, en su tiempo te ayudó, en su tiempo fue una bendición para ti. Por eso es que David, años más tarde, cuando él es rey, él honra la vida de Mefiboset. Entonces, cuando ya estaban en la fiesta, dice que David se escondió en el campo, versículo 24, y cuando llegó la fiesta de Luna Nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Se sentó en el lugar de costumbre, junto a la pared. Jonatán se colocó enfrente y Abner se sentó al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Aquel día Saúl no dijo nada, porque se imaginó que algo impuro le habría ocurrido y no estaba purificado ritualmente para poder comer del sacrificio. Pero al día siguiente, que era el segundo día de la fiesta, el asiento de David quedó también vacío. Entonces le preguntó Saúl a su hijo Jonatán: ¿por qué no vino ayer el hijo de Jesé a la comida, o de Isaí, ni tampoco hoy? Jonatán le respondió como habían quedado. Me pidió con urgencia permiso para ir a Belén. Entonces, versículo 30, Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo: hijo de la mala madre. Pues aquí en México hubiéramos dicho otra cosa.
pero es básicamente lo mismo. Hijo de la mala madre, ¿acaso, así cuando te enojes, ay, hijo de la mala madre, no digas eso? ¿Acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras él esté vivo en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque merece la muerte. Aquí notamos las prioridades de Saúl. No buscó la voluntad de Dios, no buscaba el respaldo de Dios, no buscaba la bendición de Dios, buscaba que se preservara el reino en su familia a toda costa. De nada te sirve todo lo que puedas tener si pierdes la bendición de Dios. De nada. De nada te serviría conseguir lo que quieres y perder la bendición de Dios. Lo único que vale en esta vida es que tener la bendición de Dios sobre mi vida. Si tengo la bendición de Dios, no importa que me quede completamente desnudo, el Señor me viste de nuevo y el Señor me levanta otra vez, aunque me quede caído en el fondo del abismo y quede sin absolutamente nada, pero tengo la bendición de Dios. Sé que de ahí el Señor me va a levantar y sé que me va a volver a subir hasta la cima y que voy a volver a estar bien. No importa nada. No importa nada. Nada vale cambiarlo por la bendición de Dios. Jonatán trató de convencer a su papá, pero sabía que no había nada. No había nada que valiera. Nada que valiera. Dice que Saúl se puso como loco. Dice que Saúl se levantó su lanza para herir a Jonatán, en el versículo 33. O imagínate el grado de desesperación, ansiedad, frustración. O sea, estaba Saúl colapsado a tal grado que levantó su lanza para herir a Jonatán. Con lo cual, dice, con lo que comprendió que su padre estaba decidido a matar a David. Si quiso lastimar a su propio hijo. Entonces fue Jonatán y le platica a David lo que estaba pasando. Entonces David salió huyendo y se dirigió a Nob a ver al sacerdote Ahimelech, que sorprendido, versículo 13 del capítulo 21, ya estoy, sorprendido se los encuentra y dijo: ¿cómo es que vienes solo sin que nadie te acompañe? Sí traía soldados, pero pues como que se le hicieron poquitos. Y le dices que el rey me ha ordenado atender un asunto y me ha dicho que nadie deba saber que me ha enviado ni cuáles son las órdenes que traigo. Pero le dice: ¿no tienes provisiones? ¿Tienes algo a la mano? ¿5 panes o qué tienes? El sacerdote le dice: el pan que tengo a mano no es pan común y corriente, sino que está consagrado. O sea, era el pan de la proposición, el pan de la presencia de Dios, el pan que ponían en el tabernáculo de Moisés. Pero te lo daré si tus hombres, o sea, traía poquitos hombres, porque recuerda que esos eran 12 panes. Entonces, yo siempre pensé, sí es rico el pan, pero pan para comer solo, no un bistecito, una carnita asada. Pero bueno, era lo que tenían. ¿Cómo vamos con el tiempo? Déjenme checar. Se me va a acabar. Vamos rapidín. Dice: te lo daré si tus hombres se han mantenido alejados de las mujeres,
porque ritualmente, no que fuera pecado, sino que ritualmente tenían que apartarse por un tiempo para poder participar de la cena. Y dice, como siempre, David dice, como siempre que salimos a campaña hemos estado alejados de mujeres. Uy, no, nada. Y aunque este es un viaje ordinario, ya mis hombres estaban limpios cuando salimos, ritualmente, otra vez, repito. Así que con más razón lo han de estar ahora. El sacerdote le entregó el pan consagrado que se había quitado del altar para poner en su lugar pan caliente. En aquella ocasión, estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario. Era edomita, fíjate, era oficial de Saúl, pero no era del pueblo de Israel. Esto habla del peligro de mezclar. No podemos mezclar lo santo con lo impuro, no se puede. Esto está muy interesante, pero otro día lo vemos con más calma. Jefe de los pastores de Saúl, vamos a ver que Doeg, edomita, o sea, del pueblo de Edom, va a ser el que vaya con el chisme con Saúl para decirle que vio ahí a David. Y vamos a ver ya más tarde, después, que va Saúl para buscar a David. Y luego le dice David a Ahimelech, ¿tienes a mano una lanza, una espada? Pues era tan urgente la orden del rey que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis otras armas. Y le dice, tengo la espada de Goliat. Excelente, con esa espada se fue David, salió de ahí. Y David se va a la tierra de Gad. ¿Te acuerdas la tierra de Gad? Fue a presentarse a Aquís, el rey de Gad. ¿Te acuerdas de Gad? ¿Te acuerdas de dónde era Goliat? Era de Gad. Goliat era de Gad. Fue a refugiarse a los filisteos. Era tanta su ansiedad, su temor y su miedo de David, que se refugió en la tierra de Gad, de los filisteos, para que no lo persiguiera Saúl, porque ahí no iba a llegar. Y los oficiales de aquí le dijeron, pero si ese es David, servidor de Saúl, el rey de esta tierra, de él es quien cantaban en las danzas, 1000 mató hombres Saúl y 10,000 mató David. Entonces David, cuando escucha los comentarios, tuvo miedo de Aquís, rey de Gad. Por eso delante de ellos cambió su conducta normal y fingiéndose loco, escribía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Se hizo el loco porque estaba siendo perseguido. Fíjate que me llama mucho la atención cómo David improvisó, David solucionó, David resolvió. De la única manera que se le ocurrió era hacerse a loco, hacer al que no entendía, al que no sabía, al que no podía. Una de las capacidades que Dios nos ha dado, con eso terminamos, mira, justo a tiempo. Una de las capacidades que Dios nos ha dado a los seres humanos, que el ser humano es la corona de la creación. El ser humano es lo más alto en la creación de Dios. Es la capacidad de resolver problemas. Tiene una alta capacidad el ser humano para resolver problemas como ningún otro ser vivo de la creación de Dios. Tenemos la capacidad de resolver
casi cualquier problema. Por eso es que el hombre ha creado autos, celulares, cohetes, medicina, ha creado toda clase de adelantos científicos porque tenemos esa capacidad de resolver. Cuando tienes un problema, tú tienes la capacidad de resolverlo. David lo resolvió de una forma rápida, sencilla y media poco ortodoxa, pero resolvió un problema y estuvo ahí como loco. ¿Tienes un problema? Resuélvelo. Pídele la bendición de Dios solamente y resuélvelo, porque tú tienes esa capacidad que Dios te ha dado. Amén. Como siempre es un placer para mí compartir con ustedes. Como siempre es una delicia leer la palabra y compartirla con ustedes. Yo espero que haya sido de bendición para ustedes. Sigan leyendo y comenten en el Face, ahí en el grupo leído, para que haya testimonio de que este grupo va creciendo. Bendiciones, les mando un abrazo y que Dios me los bendiga. Amén.